Recordemos cómo Adán, Because let us remember how Adam, después de escuchar el evangelio que Dios les predicó, after hearing the gospel that God preached to them, llamó a su esposa viviente, a Eva. he called his wife Eve. El nombre de Eva significa viviente, The name Eve means living. porque supo que Dios les había dado vida, les había dado la oportunidad. Because they knew that God gave him life and gave him the opportunity. Recordemos cómo Dios los vistió con piel de cordero, Let us remember how God dressed them with skin of a lamb. cómo Dios los cubrió la desnudez de ellos, How God covered their nakedness. cómo Dios los levanta. How God lifts them up. Y ellos habían creído como niños chiquitos. And they believed as small children. Si ese evangelio hubiera sido predicado a ti hoy, If that gospel would have been preached to you today, tal vez no le hubieras puesto atención. maybe you wouldn't have paid Hubiera dicho, attention. eso que tiene que ver una promesa, una simiente, You would be like, what does that have to do with the promise, a seed? eso que tiene que ver con que nos cubra con pieles de cordero. What does that have to do with being covered by the skin Hoy of a lamb? nosotros podemos verlo claro Today we could see it clear porque ya vimos el cumplimiento de esa promesa. because we already saw the fulfillment of that Ya promise. sabemos que un día viene Cristo a este mundo We know that one day Christ comes to this world y que Cristo viene a ser nuestra vestimenta and Christ comes to be our y garment. que Cristo fue la verdadera simiente de la mujer. And Christ was the true seed of the woman. Hoy nosotros tenemos el privilegio de ver esa promesa cumplida. Today we have the privilege to see that the promise that is fulfilled. Pero Adán y Eva no solamente fue una promesa muy incipiente, muy básica. But for Adam and Eve, it was just simply a simple and basic promise. Diríamos fue como un cuentico. Let us just say it would be like a small story. Pero porque venía de Dios, But because it came from God, ellos creyeron, they believed. ellos no dudaron. They didn't doubt. Por eso podemos decir que Adán y Eva fueron los primeros creyentes. That's why we could say that Adam and Eve were the first believers. Fue la primera familia que creyó en el evangelio. They were the first family that believed in the Por gospel. lo tanto, si creyeron en el evangelio, pues fueron salvos. So therefore, if they believed in the gospel, they were Aunque saved. Jesús todavía no había venido. Even though Jesus did not come yet. Pero fue una fe. But it was a faith. Y tanto fue la fe de Eva And so much was the faith of Eve que ella creyó tanto that she believed so much. que notemos que cuando nace Caín, Let us- el primer hijo varón, Let's remember that when Cain is born, the first son, ella dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. that by the will of God I have acquired a son. El nombre Caín The name Cain, significa adquirido, it means acquired, algo que Dios dio something that God gave para cumplir un propósito. to fulfill a purpose. Ella lo creyó, ella pensaba que Caín era la simiente que Dios les había prometido. She believed and she thought that Cain was the seed that God promised. Pero nosotros sabemos But we know que esa no fue la simiente, that that was not the seed. que la simiente vino 4000 años más tarde. The seed came 4,000 years later. Miremos cómo Dios toma tanto tiempo Let us see how God takes so much time a la luz de nosotros in our light en cumplir sus to propósitos. fulfill his purposes. 4000 años más tarde 4,000 years later, nació el niño Jesús the child, the son, de una Jesus, virgen, de was María. born from a virgin, Maria. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 9 versículo 16, And the word of- versículo 6, and the 9, word of- 6, Word of God says in Isaiah 9:6 capítulo 9 versículo 6, que este niño que nacía, que iba a nacer, that this child that was going to be born, su nombre era Dios fuerte, his name was God powerful, Padre eterno, everlasting Father, Prince of Príncipe Peace. de paz. Prince of Peace. También en Mateo capítulo 1 versículo 21, Matthew 1:21. Dios nos revela que este nombre que fue dado al niño, God Jesús, reveals to us that this name that was given significaba Jehová meant Jehovah salvando. saving. O sea que Jesús significa Dios, Jehová salvándonos. It means God, Jehovah Y saving en us. Mateo capítulo 1 versículo 23 And Matthew 1:23 says dice que ese nombre es Emanuel, that the name is Emmanuel, que significa Dios con nosotros. which is translated God with us. O sea que desde Génesis, So from Genesis, cuando Dios les habla a Adán y Eva de la simiente, when God speaks to Adam and Eve about the seed, está hablando de la venida de Dios mismo. it is speaking about the coming of God himself. Es el mismo Jehová que les habló y les predicó el evangelio a Adán y Eva. It's the same Jehovah that was preached to Adam and Eve, Fue el mismo que vino 4000 años más tarde was the same one that came 4,000 years later. y nace de mujer It is born from a woman y
vino y se hizo hombre. and came and became a man. Y vino Dios con nosotros. And came God with us. Vino Jehová el Salvador Jehovah the Savior came a cumplir esa promesa. to fulfill that promise. Tremendo, poderoso eso. It's tremendous and it's Y powerful. eso ya nosotros lo podemos ver, lo podemos conocer y saber. And now we could see that and we can know it and see it. Pero Adán y Eva todavía no lo podían ver, But Adam and Eve, they couldn't see it yet. pero lo creían, But they believed it. lo creían. They believed it. Entonces, si Adán y Eva creían So if Adam and Eve, they believed y tuvieron hijos, and they had children, no hay que hacer un gran esfuerzo you don't have to do a great strength para saber y entender to know and understand que ellos les predicaron a sus hijos el evangelio, ¿no? that they preached to their children about the gospel or not. Adán y Eva le debieron de haber contado a Caín Adam and Eve, they should have been able to tell Cain and y a Abel, su hermano Abel, que nació después, to his brother Abel as well, de cómo Dios los creó y los puso en el huerto. and how God created them, how they put them in the garden. Debieron de haber contado toda la historia They should have been able to give them the whole story de lo que Dios les había dicho cuando estaban en el huerto. of what God had told them when they were in the garden. Por ejemplo, ellos le debieron de haber contado de que Dios les había dicho They should have said that God had told them que podían comer de todo árbol y todo fruto del huerto, that they could eat of any fruit and every tree of the garden, menos de uno, but rather than one, del árbol del conocimiento of del the bien y del tree mal. of the knowledge of the good and evil. Y debieron de haberle contado que ellos desobedecieron y comieron de ese árbol. And they should have said to them that they disobeyed and they ate of that tree. Y debieron de haberle contado que Dios les ha dicho que si comían de ese árbol iban a morir. And they should have said to them that if they would have ate of that tree, God says that they would have Y died. seguramente le compartieron a sus hijos And they probably shared with their de children que después de que ellos esperaban morir, that after they la sentencia de muerte por haber fallado, haber desobedecido, thought that they were going to die after disobeying, Dios vino a decirles God came to tell them que les iba a dar vida, That they were les iba a dar, no los iba a matar, that he was going to give them life and not kill them. sino que les dio una promesa But he gave them a promise de que esa serpiente que los había engañado that serpent that deceived them un día iba a ser destruida por la simiente de la mujer, one day was going to be destroyed by the seed of a woman, de que Dios los había cubierto con pieles, that God covered them with skin, que Dios había sacrificado animales y había derramado la sangre de esos animales that God sacrifices those animals and poured the blood De of esos those animals, corderos. of those lambs, para vestirlos a ellos. to dress them to them. Y eso es el evangelio. And that is the gospel. Ese es el evangelio de Cristo. That is the gospel of Christ. Entonces fíjate cómo los dos hijos habían, con toda seguridad, habían escuchado ese evangelio. So with all assurance, those kids, they heard the gospel. En esa época no habían colegios como hoy, In that time, universidades. there wasn't no schools or universities like Así today. que, ¿qué otra cosa le iban a hablar a sus hijos? So what else were they going to speak to them, to their children? ¿Qué otra cosa les iban a compartir a sus hijos? What else were they going to share with them? Así que la Biblia dice en Hebreos So the Bible says in Hebrews que la fe viene por el oír la palabra de Dios. that faith comes by hearing the word of God. Eso significa que Caín y Abel tenían la oportunidad de haber desarrollado fe, creer, That means that they had the opportunity to be able to believe porque sus padres les hablaron del evangelio. because their parents spoke to them about the gospel. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer. And that is what today we have to do. Los padres que tenemos hijos, The parents that we have children, ¿qué es lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? what is the first thing that we have to teach our ¿Qué es children? lo más importante que debemos a compartir a nuestros hijos? What is the most important thing that we should share with our children? Hablarles del evangelio, Speak to them about the gospel. hablarles de Cristo, Speak to them about hablarles Christ, del plan de of Dios. the plan of God. Si no hacemos de eso lo más importante para enseñarle a nuestros hijos, If we don't make that the most important thing to teach our children, es porque para nosotros eso no es lo más importante. it is because for us that is not the most important Si thing. nos preocupamos más porque nuestros hijos vayan al colegio y aprendan mucha matemática y mucha ciencia If we worry more about our children going to school and learning mathematics y and sean unos science grandes profesionales, and be great big professionals, y esa es nuestra prioridad para nuestros and hijos, that is our priority for our children, significa que entonces nuestra prioridad no es el reino de Dios, sino las cosas de este mundo. that means that our priority is not the kingdom of God, but the things of this world. Eso no quiere decir que los hijos pueden ir a la escuela, a la universidad y aprender y ser profesionales. That doesn't mean our children cannot go to universities and be professionals. Pero lo más importante But the most important thing is tiene que ser el evangelio. it has to be the gospel. Y lo que más nuestros hijos necesitan escuchar de nosotros los And padres what mostly our children need to hear of us parents es el evangelio. is the gospel. Porque desde pequeños ellos empiezan a escuchar la palabra Because since they're young, they start to hear the word.
y comienza a activarse fe en ellos. and starts to activate faith in them. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Because the Bible says the faith comes by hearing the word of God. Entonces dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 4. In Hebrews 11:4 it says, Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Fíjate, Abel Notice Abel tuvo más fe. had more faith. Y porque tuvo más fe, And because he had more faith, ofreció un mucho mejor sacrificio, ofrenda a Dios. he offered much more excellent O sacrifice sea to que God. si no hay fe, So therefore, if there's no nosotros faith, no ofrendamos a Dios. we're not going to offer to God. Si no hay fe, If there's no faith, nosotros no venimos al altar de Dios. we're not going to go to the altar of God. Necesitamos la fe. We need the faith. Dice Romanos capítulo 10, Romans 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? how then shall they call on him in whom they have not believed? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? And how shall they believe in him of whom they have not heard? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? And how shall they hear without a preacher? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? And how shall they preach unless they are sent? Si nosotros no predicamos el evangelio, If we do not preach the gospel, ¿cómo la gente va a creer? how are the people going to believe? Si no hablamos de Jesús, If we don't speak of Jesus, ¿cómo la gente va a creer? how is the people going to believe? Entonces, de acuerdo a la fe de cada uno, So according to the faith of each one of us, de acuerdo a la fe que tenemos, according to the faith that we have, eso es lo que va a determinar la clase de vida que vivimos. that is what's going to determine the type of life we live. ¿Por qué unas personas tienen una forma de vivir y otras otra manera? Why do some people have a way of living and others have ¿Por another qué way? algunos tienen unas prioridades y otros tienen otras? Why do some have some priorities and others? ¿Por qué unos toman unas decisiones y otras? Why do some people make some decisions and others make others? Eso depende del nivel de fe de cada uno. That depends on the level of faith of each one of us. Y estamos hablando de los que hemos recibido el evangelio, And we're speaking about those that have los received que the hemos gospel, escuchado el evangelio. those that have heard the Porque gospel. si realmente nosotros creemos en el evangelio, Because if we truly believe in the gospel, si creemos en Jesús, if we believe in Jesus, fíjate, lo primero que uno ve cuando recibe esa palabra del evangelio, notice what you truly see first when you receive the word of lo God. primero que yo vi cuando creí verdaderamente en el evangelio, The first thing that I saw when I truly believed in the gospel, cuando Jesús se reveló a mi vida, when Jesus revealed himself to my life, es que me di cuenta is that I noticed que mi vida tiene un propósito that my life has a purpose que va más allá that is furthermore de este mundo, of this world, que está por encima that is above de esta vida terrenal. this earthly life. Y digo que es lo primero que nosotros vemos And I say that is the first thing that we see cuando recibimos y creemos en Jesucristo, en el Evangelio, when we receive and we believe in Jesus Christ in the porque es gospel. cuando nuestros ojos se abren, Because it is when our eyes are opened. porque antes estábamos ciegos. Because before we were blind. Y cuando estamos ciegos, And when we are blind, no vemos más allá de lo que nuestros ojos ven. we don't see furthermore than what our eyes see. No vemos sino lo terrenal. We only see things of this world. Cuando estamos ciegos, When we are blind, nuestras prioridades son las cosas de este mundo. our priorities are the things of this world. Cuando estamos ciegos, When we are blind, lo único que buscamos es las cosas terrenales. the only thing that we seek are earthly things. ¿Por qué? Porque no vemos más. Why? Because we don't see Porque es anymore. lo único que vemos. It's because it's the only thing we see. Pero cuando creemos en el Evangelio, But when we believe in the gospel, cuando creemos en Jesús, when we believe in Jesus, algo se abre, una puerta se abre. something is open, a door is open. Una nueva dimensión se abre en A nosotros. new dimension is open inside of us. Y esa nueva dimensión And that new dimension es la eternidad, is the eternity. es el reino de Dios, It is the kingdom of God. es el propósito de Dios. It is the purpose of God. Cuando se abre esa puerta, When that door is open, nos damos cuenta we realize que nuestra vida en esta tierra that our life in this world tiene un propósito muy elevado has a very elevated y purpose. está por encima de las cosas de este mundo. It is above the things of this world. Es un propósito espiritual eterno It is a spiritual and eternal que purpose tiene implicaciones, consecuencias en la eternidad. that has implications and consequences in eternity. Entonces entendemos
entramos a una nueva dimensión. So we enter into a new Y dimension. cuando vemos esto, And when we see this, entonces nuestra manera de vivir, then our ways of living, nuestra forma de pensar our ways of y thinking, nuestras prioridades and our priorities, comienzan a cambiar. they start to change. Tienen que cambiar. They have to change. Si no cambian, If they don't change, es porque no lo hemos visto. it is because we have not seen Es him. porque no hemos creído de It's verdad. because we have not believed truly. Y eso es lo que hizo la diferencia And that is what made the difference entre la ofrenda de Caín between the offering of Cain y la ofrenda de Abel. and the offering of Abel. Porque la manera de vivir de Abel fue diferente a la de Caín. Because the way that Abel lived was different than the way that Cain Las lived. decisiones de Abel fueron diferentes a las decisiones de Caín. Abel's decisions were different than Cain's decisions. Las prioridades de Abel fueron diferentes a las prioridades de Caín. The priorities of Abel were different than the priorities A of Cain. pesar de que ambos habían recibido el mismo evangelio Even though that both received the same gospel y ambos eran hijos del mismo padre y la misma madre. and they were both children of the same parents, Sin embargo, Abel creyó. nevertheless Abel believed, En cambio, Caín but Cain no creyó igual. did not believe the same. Y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. And we're going to see what happened here. Y lo primero que nos vamos a preguntar, And the first thing that we're going to ask ourselves, ¿qué tiene de malo? what is so wrong? ¿Qué pasa con Caín? What happens with Cain? Si dice la Biblia If the Bible says que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. that Cain brought from the fruit of the land an offering to En otras God. palabras, In other words, Caín no hizo nada malo. Cain did not do anything wrong. Caín no fue a robar. Cain did not go to steal. Caín no fue a matar. He didn't go to kill. Caín no fue a una discoteca. Claro, en esa época no existían. He didn't go to a club, and that time it didn't exist. Caín no hizo nada malo. And Cain didn't do anything wrong. Caín dice la Biblia The Bible says that Cain, que Caín trajo una ofrenda a Dios. he brought an offering to God. Y la ofrenda que trajo And the offering that he brought, fue el fruto de la tierra. it was from the fruit of the land. ¿Por qué? Why? Porque Caín era un agricultor. Because Cain was an architecture. Caín se había dedicado, A un farmer. farmer. Caín se había dedicado Cain was dedicated a trabajar la tierra to work the land, para producir comida y vender. to produce food and to sell it. Caín se había esforzado Cain forced himself en hacer buenos negocios, to do good jobs, en ganar dinero, digamos, to gain money, si let's hablamos en say, los tiempos de hoy, if we speak to them En about today's time, prosperar. to prosper en tener mejores cosas. and to have better things. Él se había enfocado en eso. He was focused in that. ¿Y qué tiene de malo? And what is wrong with that? Uno diría no tiene nada de malo. You would say that's nothing wrong with Sin that. embargo, encontramos algo, Nevertheless, we find y es something, que dice la Biblia and it's that the Bible says que Dios no mira con agrado a Caín y su ofrenda. God does not see, he was not pleased with Cain's ¿A Dios no le offering. gustó? He didn't like it. ¿No la recibió? He didn't receive it. No fue, Dios no la recibió la ofrenda de Caín. God did not receive Cain's offering. Entonces, pero Caín, digamos que le dio la ofrenda a Dios. But let's just say he gave the offering to God. Y digamos que hizo algo bueno. And let's say he did something good. En cambio, Abel Nevertheless, dice la Biblia, Abel, the Bible says, era un pastor de ovejas. he was a shepherd of sheep. Ahora, yo pregunto, Now I ask, ¿qué sacaba con ser un pastor de ovejas en esa época? what was good for him to be a shepherd of sheep in that time? Recordemos que en esa época Let's remember that in that time, el ser humano no comía comida de animal, carne de animal. the human beings did not eat the meat of O animals. sea que tener ovejitas y pastorearlas So to have sheep and to pasture them, no servían para producir comida, they didn't serve to produce food para vender alimento or to sell food y ganar dinero. and to gain money. O sea, no era un negocio It wasn't a business como productivo, like it was a productive como el de business. Abel, como el de Caín. Like Cain's. Caín tenía un negocio mucho más inteligente. Cain had a more intelligent Caín business. era un hombre más astuto para el dinero y para producir y generar ganancias He was more wise to be able to produce and gain, y para prosperar. money and prosper. Abel, no. Abel did not. La gente diría, People would say, pero Abel sí que es bobito. but Abel's kind of dumb. ¿Para qué se dedica a las ovejitas y de qué sirve eso? Why does he dedicate to the sheep? What is that ¿Qué worth? pueden producir ovejitas? What could sheep produce A cuidarlas. to take care of them? Pero lo único que las ovejas podían servir en esa But the época only thing that the sheep could serve of in that time era
usar la piel para vestir a las personas. was to use the skin to dress the people. Y eso fue lo que Dios And that was what God había hecho con Adán y Eva. did with Adam and Eve. Y como Abel escuchó ese evangelio And since Abel heard that gospel, y escuchó que Dios había cogido la piel de las ovejas y los había vestido, and he heard that God took the skin of the sheep and dressed y them, por medio de vestirlos con esas pieles, ellos estaban revestidos y cubiertos de la desnudez y cubiertos por Dios. and being able to dress them, they were covered by God. Entonces se dieron cuenta, So then they realized, Abel se dio cuenta Abel realized que es, of God. entonces yo veo que They were in accordance, eran conforme, era lo más astuto, or the wisest, humanamente hablando, humanly speaking, pero Abel era un hombre, continue what God already aunque started, no me genere casi ganancia, even though I don't gain almost any money, aunque no tenga mucho dinero. or I don't have that much money. En cambio, Caín Nevertheless, Cain, dijo, no, a mí no me interesa eso porque eso no da plata. he said, that's not interesting to me because it Un produces negocio money. que me dé prosperidad. A business that gives me a lot of money. Entonces, de acuerdo a la fe de cada uno, So according to the faith of each one of them, de acuerdo a las prioridades de cada and the uno, priorities of each one of them, así fueron sus decisiones. that's how their decisions were. Y por eso vemos la diferencia. And that's why we see the difference. La diferencia entre la decisión de Caín y la decisión de Abel. The difference between the decision of Cain and Abel. ¿Te das cuenta? Do you realize? Y de acuerdo a esa decisión y a esa fe, And according to that decision and faith, también vemos la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. we also see the offering of Cain and Abel. Fíjate, dice la Biblia The Bible says que Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, that Abel brought from the firstborn of the sheep, lo más gordo de ellas, the thickest of them, lo mejor, the best, the best. se lo dio a Dios. He gave those to God. En cambio, Caín But Cain, dijo, no, he said, no, voy a traer un poquito I'm de going to bring fruto de la tierra. a se lo little voy a bit dar of the a Dios. fruit of the land and give it to God. Ahí vemos la gran diferencia. There we see the great difference. Caín Cain era un hombre was a man engañado. that was deceived. Y ahí vamos a darnos cuenta And there we're going to realize cómo todos los seres humanos podemos caer en el engaño. how all of us human beings can fall into that deceitfulness. Podemos caer en el engaño We can fall into that lie porque dice la Biblia because the Bible says que es mentirnos, is to lie to es us, engañarnos. deceive us. ¿Y cómo Satanás nos engaña? And how does Satan deceive us? Satanás no viene a decirte, Satan doesn't come to tell you, conviértete en un asesino, convert into a murderer, vuélvete un narcotraficante, become a drug conviértete en un seller violador. or a violator. No, porque si Satanás te dice eso No, because if Satan tells you that y tú eres una persona temerosa de Dios, and you're a fearful person of God, tú vas a decir, no, yo no voy a hacer eso. you're going to say, no, I'm not going to do that. Pero en cambio Satanás viene a decirnos, But Satan comes to tell us, tú eres bueno, you're good. tú puedes servir a Dios, You can serve God. tú puedes vivir una buena vida, You can live a good life. tú puedes hacer las cosas, You can do things. no necesitas hacer las cosas malas, You don't need to do the wrong tú things. puedes hacer las cosas bien You could do good things. y puedes servir a Dios también, And you could serve God as well. pero puedes hacerlo a But tu manera. You could do it in your way. Puedes hacerlo de una forma And you can do it in a way que sea más cómodo para ti, that is more comfortable to you. que sea más rentable para ti, That is it's more, que se acomode that accommodates a tus prioridades. to your priorities. Pero tú puedes ser bueno, But you could be good. tú no eres malo, You're not bad. tú puedes ser religioso, You could be religious. tú puedes creer en Dios, You believe in God. pero acomódalo a tu manera. But put him in your way. No eres malo, You're not a bad Dios no te va a person. ver mal, God's not going to see porque you tú bad. vas también a traerle ofrendas a Dios, Because you're also going to bring offerings to tú vas a God. servir a Dios. You're going to serve God.
pero hazlo a tu forma. but do it in your way. Eso fue lo que hizo Caín. That's what Cain did. Caín acomodó la ofrenda de Dios Cain accommodated the offering to bajo God engaño under de la deceitfulness serpiente. of the serpent. Así como la serpiente engañó a Eva, Just like the serpent deceived Eve, viene a engañarnos a todos. he comes to deceive all of us. Y Caín cayó en el engaño. And Cain fell in the Entonces lie. Caín dijo, yo también voy a darle una ofrenda a Dios, So Cain also said, I'm going to give an offering to pero God la as voy a well, hacer a mi manera. but I'm going to do it in my own way. A Dios que le interesaba una ofrenda de frutos de la tierra. What is God interested in for me to give him fruits of the land? Si el evangelio que ellos conocían en ese momento If the gospel that they knew in that moment era el evangelio del sacrificio de animales, was the gospel of the sacrifices of animals, pues a Dios lo que le interesaba es un sacrificio de animales. so what God was interested in Como was ofrenda. a sacrifice of an animal Y el as an mejor animal. offering, and the best Y animal. eso fue lo que hizo Abel. And that's what Abel En did. cambio Caín dijo, no, yo también puedo hacerlo, But Cain also said, I could do it, pero lo voy a hacer a mi manera. but I'm going to do it in my own way. Mis prioridades honestas My priorities are no this. tienen nada de malo And nothing's wrong with that. y yo voy a servir a Dios. And I'm going to serve God. Y eso es exactamente And that is exactly lo que hoy en día hacen muchos cristianos. what today many Christians do. Muchos cristianos decimos, creemos en Dios, Many Christians, they say, I believe in God, respeto a Dios, I respect God, tengo temor de Dios, I fear God, cristiano, I'm a Christian, pero but pongo a Dios en el lugar que yo considero, I put God in the place in which I consider, en las prioridades que a mí me convienen. in the priorities that is convenient to me. Entonces, So then, la pregunta the es, question is, ¿cuál es la ofrenda que tú, cristiano, what is the offering that you as a Christian le estás dando a Dios? are giving to God? ¿Qué ofrenda le estamos dando a Dios? What offering are we giving to God? ¿Qué le estás dando tú a Dios? What are you giving to God? ¿Cuánto tiempo le estás dando a Dios? How much time are you giving to God? ¿Y cuánto de lo que Dios te ha dado se lo estás dando a Él? And how much of what God has given you are you giving to Him? ¿Cuánto de tus energías, How much of your energies, de tus talentos, of your talents, de tus capacidades, of your capacities, de tu tiempo, of your time, de tu inteligencia, of your intelligence, se lo estás dando a Dios? are you giving that to God? ¿Qué le estás dando a Dios? What are you giving to God? ¿Le estás dando lo mejor de ti? Are you giving the best of yourself? ¿Eso es lo que le das a Dios? Is that what you give to God? ¿O le estás dando Or are you giving el tiempo que te sobra? Him the time that is left, Sí te sobra. if you have time that is left? Las energías que te quedan cuando te quedan. The energies that are in you when you have them. Pero eres cristiano, But you're a Christian. crees en Dios, You believe in God. no eres un asesino, You're not a murderer. no eres un ladrón, You're not a stealer. no eres tan malo como hay gente tan mala en You're el mundo. not as evil as so many people are in the world. Y vas a la iglesia, And you go to church. bueno, You're good. los domingos At least Sundays. y eso. And that's good. Cuando puedo llego temprano, When I cuando puedo. can, I will arrive early. Cuando no me da tanta pereza When I'm not as lazy. y no me demoro tanto And I saliendo de la casa. don't take a long time to get out of the Hago el house. esfuerzo, aunque sea llego, At least I arrive. al menos llego. At least I arrive. Y cuando llego, pues trato de no dormirme mucho. And when I arrive, I will try not to sleep so much. Hago el esfuercito, pues, para I'll make the little effort. algo para Dios. Something for God. ¿Cuál es tu ofrenda a Dios? What is your offering to ¿Qué es God? lo que tú le estás dando a Dios? What are you giving to God? ¿Le estás dando lo mejor de ti? Are you giving the best of yourself? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es What- más importante? What is more important? ¿Tu trabajo? Your job, ¿Tu esposa? your wife, ¿Tu marido? your husband, ¿Tus hijos? oh, your children, ¿Tus finanzas? your finances, ¿Tu satisfacción your personal? personal satisfaction. ¿Qué es más importante? ¿Cuál What es tu primera prioridad en tu vida? What is your first priority in your life? Tus metas terrenales. Oh, your earthly Lo que tú goals, quieres lograr. what you want to fulfill. Y son cosas buenas, ¿no? And they're good things, right? Tú te estás esforzando You're forcing yourself porque son cosas buenas. because there are good things. Tú no estás haciendo nada malo, ¿no? You're not doing anything wrong, right? Pero ¿qué le estás dando a Dios? But what are you giving to God? ¿Dónde está Dios en tu vida? Where is God in your life? ¿Cuál es la prioridad? What is the priority? ¿Cuál es el lugar que Dios tiene en tu corazón? What is the place that God has in your heart?
De acuerdo a ese lugar, according to that place, así mismo va a ser tu vida. that's how your life will be. Así mismo van a ser tus decisiones. That's how your decisions will be. Entonces vemos, So then we see, por ejemplo, for example, que el tiempo para Dios the time for God que le podemos dedicar a Dios that we could dedicate to God va a depender is going to depend de tu trabajo. of your job. Si tienes mucho trabajo, If you have a lot of work, pues no tienes tiempo. then you don't have time. Si hay reuniones en la iglesia If there are meetings at the church y trabajaste tanto que llegas tan cansado that you work so much that you arrived so y tired tienes que madrugar otro día, and you have to get up the next day, pues no tienes tiempo. then you don't have time. Pero llamas, ¿no? A lo mejor eres educado y llamas a los hermanitos, hermanitos, qué pena, pero no puedo ir. Maybe you're educated and you call the brothers and you say, I'm sorry, but I can't go. Y lo más funny es que decimos qué pena, nos da pena. And the funniest thing that we say is that we're sorry. Nos da pena con los hermanitos. We are shy with our brothers. Shy? Embarrassed. ¿Será que estamos viendo? Are we seeing? ¿Será que estamos bien ciegos? Are we very blind? ¿Será que estamos bien engañados? Are we very deceived Como Caín. as Cain? ¿Será que estamos bien justificados? ¿Qué es lo que hay en la mente de nosotros? What is truly inside of us? A veces cuando nosotros vemos a otro ser humano o a un niño haciendo cosas torpes, Sometimes when we see a human being or a child doing bad things, no quiero decir una mala palabra, I don't cosas wanna say bobas, just dumb things, uno a veces dice, pero ¿qué había en la mente? ¿Cómo se you le ask ocurre yourself, hacer eso? what was in their mind? How dare they do that? ¡Qué bobo! How dumb? ¡Qué brutico! How dumb? ¿Qué le pasó por la mente? What happened in their minds? ¿Qué pensará Dios de nosotros What would God think of us cuando decimos, qué pena, hermano? when we say, brother, Ah, pero es que me dio sueño. I'm embarrassed and it's just that I was tired. Oh, pero es que mi jefe me llamó y tenía que hacerlo. My boss called me and I had to do it. No, pero imagínate, es mi trabajo y si no, ¿de qué vivo? No, but realize it's my job and what am I going to live off then? Es que fíjate que al final de este mes tengo que pagar un compromiso muy importante y necesito esforzarme. Is that notice at the end of this month I have to pay something very important and I have to force Y myself. si no trabajo más, pues entonces no va a poder cumplir. And if I don't work more, then I'm not going to be able to fulfill that. ¿Dónde están tus prioridades? Where are your priorities? ¿Cuál es tu ofrenda a Dios? What is your offering to God? ¿Cuáles son tus decisiones? What are your decisions? ¿Dónde está tu mente? Where's your mind? ¿Dónde está tu corazón? Where's your heart? ¿En dónde estamos? Where are we at? ¿Somos la ofrenda de Caín? Are we the offering of Cain? ¿Es la ofrenda que acomodamos de acuerdo a nuestros conceptos? It's the offering that we accommodate according to our concepts, ¿De acuerdo a nuestra lógica? according to our logic, ¿De acuerdo a nuestras capacidades? according to our own capacities? ¿O estamos dando la ofrenda de Abel? Or are we giving the offering of Abel? Y esto es serio, And this is serious, muy serio. very serious. Porque dependiendo de eso, Because depending on that, va a depender todo. everything is going to depend. Cuando yo meditaba en esta palabra, When I meditate on this word, yo le decía al Señor, I said to the Lord, Señor, Lord, ¿qué ejemplo podría poner what para example como explicar esto mejor a la iglesia? can I put to be able to explain this better to the church? Y a mí no me gusta mucho hablar de mi propia experiencia, And I don't like to speak a lot about my own experience, pero el Señor me llevó a recordar but the Lord brought me to remember años atrás, years back cuando yo tenía mi negocio, when I had my business, estaba estable, I was stable, tenía mi casa I had my house con piscina, with a pool, con jacuzzi, a jacuzzi, casa sabrosa, bien ubicada, buena, a very good nueva, house, new house con muy bonita vista, with a good view, mis 2 carros, my 2 cars, más o menos nuevos. almost new. Estaba cómodo, I was comfortable. no tenía dinero en exceso, pero tenía lo suficiente. I didn't have excess money, but I had what was enough. Estaba organizado. I was organized. Lo tenía, digamos, todo. Let's Lo just say, necesario. had everything that I needed. Y teníamos, servía a Dios, And I served God. teníamos la iglesia en Davie, We had the church in Davie.
El Señor me ha llevado a levantar la obra en Davie. God called me to lift up the work in Davie. Estaba sirviendo a Dios I was serving God, y estaba haciendo la obra. and I was doing the work. Y yo recuerdo, el Señor me llevó a recordar And the Lord brought me to remember que en ese tiempo, en mi corazón, that in that time, in my heart, yo le decía al Señor, I said to the Lord, Señor, Lord, yo no necesito más. I don't need any more. Lo que sí quiero es servirte más. What I do want is to serve you more. Y yo disfrutaba tanto sirviendo a Dios. And I enjoyed serving God so much. Y le dedicaba bastante tiempo a Dios. And I dedicated a lot of time to God. Creo que le dedicaba más tiempo a Dios que a mi trabajo. I think I dedicated more time to God than in my own work. Y mi anhelo era ese. And my desire was that. Y yo no le pedía a Dios más And I didn't ask God for more, terrenalmente. earthly speaking. Le pedía más espiritualmente. I asked for more things spiritually. Yo le decía, Señor, lo que tú quieras. And I said, Lord, what you want, Dime qué quieres. tell me what you want. Y un día el Señor me dice, And one day the Lord tells me, vete para Venus. go to Venus. Y para no hacer el cuento, la historia larga que ustedes ya la saben, And not to make the después story de un long, proceso, after a process, el Señor nos puso a vender la casa, the Lord put us to sell the house, a dejar el negocio allá, to leave the business over there, irnos para Venus, to come here to Venus, dejar la iglesia. to leave the church. ¿Y por qué? And why? ¿Por qué yo tenía que hacer eso? Why did I have to do that? En mi lógica, In my own logic, yo quise, en un momento quise dar la ofrenda de Caín a Dios. I wanted to give the offering of Cain to God. ¿Sabes por qué? You know why? Porque quise acomodar esa ofrenda a mi manera. Because I wanted to accommodate that offering in my own way. Entonces le dije a mi esposa y le dije a Dios, So I told my wife and I told God, yo creo I believe que no es necesario that it's not necessary que nos vamos completamente para Venus. that we go completely to Venus. Yo creo I believe que Dios nos está proveyendo suficiente that God is providing enough para no vender la casa, to not sell the house, quedarnos con la casa, to stay with the house, tener una propiedad en Venus, to have a property in Venus, edificar algo allá y tenerla para los fines de semana, build something to have them for the weekends, para hacer retiros de la iglesia. to do retreats for the church. Y no es necesario que nos vamos. And it's not necessary for us to leave. Esa es la ofrenda de Caín. That was the offering of Cain. Esa es la ofrenda de Caín. That is the offering of Yo Cain. quise acomodar las cosas I wanted to accommodate things, a lo que más me interesaba a mí, what was most interesting to me, a lo que más me convenía a mí. what was mostly convenient to me. Y así estuve un tiempito, And that's how I was for a time. hasta que un Dios me dijo, no, Until one day God told me, no, no es a tu manera. it is not in your own way. Porque además Satanás me había traído muchos argumentos muy buenos Because even so, Satan had brought many good y me arguments to decía, me. ¿cómo vas a dejar tu negocio acá abandonado? And he said, how are you going to leave your business here Es un abandoned? negocio pequeño, It's a small business. te vas a quebrar. You're gonna be broke. Dios usaba, perdón, Satanás usaba personas como mis contadores y me decían, si te vas, ese negocio te va a acabar. Satan will use accountants and they would say that if you leave, their business is going to fail. La serpiente me decía, ¿cómo vas a dejar la iglesia? Si eso es lo que tú estás haciendo para The Dios. serpent will say, how are you going to leave the church if that's what you're doing for God? Vas a abandonar la obra de Dios. You're going to abandon the work of God. Eso no es de Dios. That is not of God. Y así me daba un millón de argumentos. And that's how he gave me a bunch of arguments. Y muchas personas me decían, ¿cómo se te ocurre hacer eso? And many people would tell me, how dare you do that? Pero Dios me decía, eso es lo que yo quiero de ti. But God would tell me, that's what I want from you. Y un día le dije a mi esposa, And one day I told my wife, y mi esposa me dijo a mí, and my wife told me, tenemos que obedecer a Dios. we have to obey God. Y lo hicimos. And we did it. Y pasamos por pruebas, And we went through a lot of trials, muchas pruebas. a lot of trials. Y no sabíamos And we didn't know ni por qué, why ni para qué. and for what. No entendíamos We qué es lo did que Dios not quería. understand what God wanted. Estábamos
como niños chiquitos, We were as small children, así como Adán y Eva recibieron como niños chiquitos ese evangelio, just as Adam and Eve received like small children the sin gospel, entender muy bien el por qué. without understanding really Pero well lo creyeron. why. But they believed. Mi esposa y yo lo creíamos My wife and I believed it, y no sabíamos ni por qué ni para qué, and we didn't know for what and why. pero sí sabíamos una sola cosa, But we did know one que thing, Dios quería eso. that God wanted that. Entonces recuerda que yo le decía al Señor muchas veces, Señor, So I remember I told the Lord many times, I said, Lord, tú nos has traído aquí. you have brought us here. Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer. I don't know what you're going to do. Cuando mi negocio estaba quebrando, When my business was going broke, estaba prácticamente I quebrado, was practically broke. yo le dije al Señor, I told the Lord, estaba en la finca, I was at the farm. me metí al bosque a hablar con Dios I went into the woods to speak to God. y le dije, Señor, And I said, Lord, tú nos has traído acá, you've brought us here. me estoy quebrando, I'm going broke. ahora qué vas a hacer con nosotros. Le Now decía. what are you going to do with us? Y yo no sabía, And I didn't know. no sabía, I didn't know. ni entendía. Nor did I Y understand. ya había pasado casi un año And it passed like almost a year. y Dios comienza a contestar. And God starts to answer. Dios comienza a hacer milagros. He starts to do miracles. Dios comienza a glorificarse. He starts to glorify Dios himself. comienza a abrir puertas. He starts to open up doors. Dios comienza a mostrar su propósito. He starts to show his purpose. Y Dios empezó a llevarnos And he started to take us por medio de esa fe through that faith en la dirección que Él quiso. in the direction that he wanted. Y hoy nos tiene aquí And today he has us here porque fue su voluntad. because it was his will. En su momento fue una locura. In his time, it was craziness. Fue algo completamente It was absurdo. something completely absurd. No hubo ningún peso, There was not even one ninguna dime, motivación nor any motivation carnal, in the flesh, ni financiera, nor financial, ni humana. nor human. Fue completamente contrario It was completely a contrary toda lógica humana. to all human logic. Pero fue la decisión de Dios. But it was a decision of God. Entonces esa fue la ofrenda que nosotros le dimos al Señor. So that was the offering that we gave to the Señor, Lord. haz lo que tú quieras de nosotros Lord, do as you want with us en ese tiempo. in that time. Y yo creo que Dios la vio con agrado, And I think God saw it as pleasing, a pesar aside de nosotros, of ourselves, a pesar aside de nuestras of our debilidades, weaknesses, a pesar aside de que estamos cortos delante de Dios, that we are short before a God, pesar de que le fallamos. aside that we fail Him, Pero Dios ve los corazones. but He sees the hearts. Dios ve en qué estamos dispuestos He sees what we're willing y cuál es nuestra prioridad, and what is our priority. cuál es nuestra verdadera ofrenda a Dios. What is our true? Why do you live? ¿Cuáles son tus prioridades? What are your priorities? ¿Qué es lo que más te preocupa? What do you mostly worry ¿Qué es lo about? que más te afana? What are you mostly hurrying for? Alguien podría decir, Can somebody say el dinero. money? Necesitamos el dinero. We need money. Sin dinero no podemos vivir. Without money, we cannot live. Entonces, si eso es lo que más te preocupa, So if that's what mostly worries you, si lo que más te preocupa es lo financiero, if what mostly worries you is financial things, entonces tú no eres una persona de fe. so then you are not a person of faith. Tú no has creído de verdad en el Evangelio. You have not truly believed in the gospel. Porque cuando creemos en el Evangelio, Because when we believe in the gospel, tenemos que creer primero en el propósito de Dios. we have to first believe in the purpose of God. ¿Qué decisiones estás tomando tú en tu vida? What decisions are you making in your life? ¿Qué estás procurando en tu vida? What are you procuring in your life? ¿Cómo estás organizando tu trabajo? How are you organizing your job? Primero, la obra de Dios. First, the work of God. Primero, servir a Dios y después acomodas tu trabajo a eso. First, serve God, and then you accommodate your job towards that? O al revés. Or is it backwards? Acomoda las cosas de Dios a lo que tu trabajo te lo permite. You accommodate the things of God of what your job allows. ¿Te das cuenta? Do you realize? ¿Qué ofrenda es la que está dando Dios? What offering are you giving to God? Caín no era malo. Cain, he was not bad. Caín servía a Dios. He served God. Caín ofrendó a Dios. He offered to God. Pero dice la Biblia But the Bible says
que Dios no recibió esa ofrenda. that he did not receive that ¿Y offering. sabes por qué no la recibió? And you do know why he did not receive it? Porque esa ofrenda no venía de Caín. Because that offering did not come from Cain. Esa ofrenda venía de la misma serpiente. That offering came from the same Y Dios no serpent. recibe nada de lo que venga de la And he doesn't serpiente. receive anything that comes from that serpent. Todo lo que no sea de Dios, Everything that is not of God, aunque parezca muy bueno, even though it appears very good, aunque parezca muy religioso, even though it appears very religious, Dios no lo ve con agrado ni lo recibe. God does not see as pleasing, nor does he Podríamos receive it. decir We could say que Caín fue el primero que comenzó las religiones. that Cain was the first one that started the religion. Eso es exactamente la religión. That is exactly what religion is. La religión es acomodar las cosas de Dios a nuestra manera, Religion is to accommodate the things of God in our own ways, a nuestros conceptos, in our own concepts, a lo que nosotros queremos in what we want y como nosotros pensamos. and how we think. Y eso fue lo que hizo Caín. And that's what Cain did. Pero a Dios no le interesa nada de But eso. God is not interested. ¿Sabes por qué? He's not interested in none of that. You know why? Porque detrás de esa ofrenda Because behind that offering, está Satanás. Satan is there. Te voy a poner este ejemplo. I'm going to put this example. Cuando tú te pones bravo, When you get bad, when Con you tu get esposa. angry with your wife, cuando tú le gritas a tu when esposa, you, si le gritas, you no sé, scream to your wife, if you scream at her, ¿tú crees que fuiste tú? do you believe it was you? No. No. O cuando tu esposa te grita a ti, Or when your si te wife grita, screams to you, if she screams at you, no es tu esposa, it's not your wife. es el mismo Satanás It is Satan himself que está usando a tu esposa para gritarte. that is using your wife to scream to you. Cuando tú te pones bravo When you get angry e insultas a alguien, ofendes a alguien, and you insult somebody or offend somebody, ese no eres tú, that is not you. es la serpiente. It is a serpent. Porque recordemos que la serpiente entró en nosotros. Because let us remember that the serpent entered inside of us. Todos tenemos esa serpiente adentro. We all have that serpent inside of us. Cuando tú sientas egoísmo, When you feel that you're selfish, cuando tú no piensas sino en tus intereses, when you only think about your own interest, no eres tú, es la serpiente. it is not you, it is a serpent. La serpiente que te está controlando. The serpent that is controlling you. La serpiente que te está llevando a gritar, a ofender. The serpent that is taking you to offend. La serpiente que te está dando argumentos para darle ofrendas a Dios a tu manera. The serpent that is giving you arguments to give things to God in your own way. Recuerda cuando Pedro, el discípulo de Let's Jesús, remember when Peter, the disciple of Jesus, le dijo a Jesús, he told Jesus, Señor, Lord, ¿cómo vamos a permitir how are we going to allow que te cojan preso y te crucifiquen? for them to take you as a prison and to crucify you? Jamás vamos a permitir semejante cosa. We will never allow such a thing. ¿Sonaba eso algo malo? Did that sound something bad? No, uno diría, pero qué fiel que es Pedro, cuánto amaba Pedro a Jesús. No, you would say how faithful Peter was and how much he loved Jesus. Incluso Pedro le dijo a Jesús, Señor, hasta mi vida estoy dispuesto a darla por ti. And even Peter said to Jesus, I'm even willing to give my life for you. Wow, Wow. qué amoroso, qué fidelidad. How much fidelity he had. Sin embargo, Nevertheless, ese amor, that love, esa fidelidad, that fidelity, venían de la serpiente, it came from the serpent. no eran de Pedro. It wasn't from Peter. Tan es así In such a way que Jesús se dirige a Pedro that Jesus directs himself towards Peter y mirándolo a los ojos, and looking at his le eyes, dice, Satanás, te reprendo. he says, Satan, I rebuke you. Jesús no reprendió a Pedro. Jesús no dijo, Pedro, te reprendo. Jesus didn't rebuke Peter. He didn't say, Peter, I Sino, rebuke you. serpiente, te reprendo. But he says, serpent, I Porque rebuke quien you. dijo esas cosas no fue Pedro, fue la serpiente. Because the one that said those things was not Peter, it was the serpent. Cuando nosotros decimos, no, pero es que, ay, yo voy a acompañar a mi esposa We porque say- ella le da pereza ir a la reunión hoy. Mejor yo la amo tanto que me quedo acompañándola. Well, we say no, but I'm going to go and accompany my wife because she's always kind of lazy to go to the meetings, and I love her so much, I'm going to go with her. Uno diría, pero qué amoroso, qué And you would bueno, say, how beloved, how good, qué sentimental, qué how sen- romántico. how romantic he is. Esa es la serpiente. That is the serpent. Recordemos otra cosa. Let us remember something else.
el árbol del conocimiento the tree of the knowledge, que está en la serpiente, estaba ahí, that when the serpent was there, que comieron a Eva, that Adam and Eve ate of, está compuesto de dos cosas, it is composed of two things, de cosas malas of evil things y de cosas buenas, and of good things, muy buenas, very good things, buenas. good things. Hay muchas cosas buenas There are many good things que son serpentinas, that are from the que serpent, tienen su origen en la serpiente. that has the origin of the serpent. Todos esos argumentos buenos, All those good arguments, todos esos sentimientos buenos. all those good emotions. ¿Cómo no voy a hacer esto? How am I not going to do this? No nos damos cuenta que es el mismo Satanás. We don't realize that it's Satan himself. Cuando tú tienes un pensamiento y dices, no, pero tengo que trabajar. When you have a thought and you say, no, but I have to work. Hermano, qué pena, pero Brother, yo no I'm sorry, puedo porque tengo que But trabajar. I can't because I have to work. Tengo que acostarme temprano porque mañana tengo que madrugar. I have to get up early because tomorrow I have to wake up early. Ese no es el hermano que te está hablando. That's not the brother that is speaking to Es you. la misma serpiente It is the serpent himself que te está diciendo eso. Y that is telling you that. además te dice qué pena. And he also says, I'm sorry. Se apena de ti. And he's ashamed of Como what? si tú tuvieras algo que ver ahí. Because you have something to, what do you have to do? ¿A quién le interesa eso? Who's interested in that? ¿Sabes quién es el que pierde? Do you know who's the one that loses? Tú. You. Entonces, ¿de quién te da pena? So why are you ashamed? Deberías de decir, qué pena conmigo mismo, hermano. I should say, I'm ashamed of myself, De brother. verdad que estoy perdiendo yo mucho. I'm losing a lot, truly. Eso es lo que deberíamos de decir. That's what we should say. Pero la serpiente es tan insidiosa y tan engañosa y tan mentirosa But the serpent is such a liar, so deceitful, que nos hace decir unas cosas that allows us to say certain things, y a veces no las creemos and nosotros. sometimes we believe it. O mejor dicho, casi siempre hasta no las creemos. We even sometimes always believe it. Una cantidad de mentiras y nosotros no las creemos. So many lies and we believe them. Ah, no, yo no voy a la reunión porque es que, esos hermanitos allá a veces hablan tanto y se I'm not gonna- alargan. I'm not going to go to the meeting because those brothers sometimes they take so long. Ay, si va a tal hermano, mejor yo no voy. If such brother goes, then I'm not going to go. ¿De dónde vienen esos Where do pensamientos? those thoughts come from? ¿De Dios? From God? No, No. es la serpiente. It is a serpent. Entonces, ¿quién está gobernando nuestras Who vidas? is governing in our ¿Quién lives? está tomando las decisiones en nosotros? Who is making decisions in us? Y nosotros, la serpiente es tan astuta And the serpent is so que deceitful. nos hace creer que soy yo el que decido, soy yo el inteligente. It allows us to believe that it is I that decide. I'm Así the como, intelligent así one. como Caín. Just like Cain. Yo soy más inteligente que mi hermano Abel. Mira, pobre hermano, I am more intelligent than my brother Abel. Look, poor brother. pastoreando ovejas. Pero ¿a quién se le He's ocurre? shepherding sheep. Why does he do Las that? ovejas no le dan ninguna prosperidad. That's not ¿sí? going to give him any ¿Qué hace con prosperity. unas ovejitas? What is he going to do with some sheep? No sirven para comida porque nosotros no comemos animales. They don't serve for food because we don't eat animals. Recordemos que solamente hasta después del diluvio el hombre comenzó a comer Let's remember animales. that after the flood, the men started to eat of the meat. ¿Y para qué dedicarse a ese negocio tan malo? Yo en cambio soy más inteligente. Why does he stay in that bad business? And I'm so intelligent. Yo no though. soy bobo, I'm yo me voy a not- dedicar a labrar la tierra. I'm not dumb. I'm going to dedicate on the farming. Eso sí produce dinero. That does produce money. Eso da prosperidad, voy a darle mejor cosas a mi familia. That does bring prosperity. I'm going to give better things to my family. Y voy a dedicarme a salir adelante. And I'm going to dedicate to go forward. Y Dios, And God, bueno, a Dios también le doy un poquito, yeah, God, I'm going to give a little bit too, a mi manera. in my own way. ¿Dónde está tu corazón? Where is your heart? ¿Dónde está tu ofrenda? Where is your offering? ¿Dónde está Dios en tu vida? Where is God in your life? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? What place does He occupy in your heart? ¿Qué ofrenda le estamos dando? What offerings are we giving Him? ¿En qué evangelio hemos creído? And what gospel have we believed? Satanás quiere verte feliz, Satan wants to see you happy, cómodo. comfortable. Tú estás bien. You're good. Tú eres un buen cristiano. You're a good Christian. Tú no eres malo. You're not bad. Tú eres bueno. You're good. Así como estás, estás bien. Just as you are, you're good. Fíjate, hasta vas a la iglesia. Notice, and you even go to church. Y cuando la hermanita sana te pide que barra la cocina, a veces, cuando no tienes mucho afán, la barres. And when the sisters say go and sweep the kitchen, you're going to go. Y aunque no te guste, lo haces, pues porque te da pena con la hermanita, And ¿cierto? even though you don't like it, you do it because you get embarrassed with the sisters, right? No eres malo, You're not bad. eres bueno, You're good. estás bien. You're good.
Eso es lo que la serpiente nos dice. That's what the serpent tells us. ¿Dónde está tu ofrenda? Where is your offering? ¿Qué es lo que hay en tu mente? What is in your mind? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? What is in your heart? Oh, Señor Jesús. Oh, Lord Jesus. Oramos en este día, Señor. We pray in this day, Lord, Que abra nuestros ojos. to open up our eyes, Que nos permita ver, Señor. to allow us to see, Que nos saque de toda tiniebla. to take us away from all darkness, De todo engaño. all deceitfulness. Señor, en el nombre de Jesús. Lord, in the name of Jesus, Reprendemos y atamos toda mentira de Satanás. we rebuke and we reject all lies of the Todo enemy, engaño. all Toda deceitfulness, maquinación de Satanás. all work of Satan. Señor, declaramos que somos tus hijos. We declare that we are your children. Señor, somos hijos de luz Lord, we are children of light, para vivir en luz, to live in light, para poner la mirada en las cosas de arriba, Señor. to put our eyes on the things from above.